Buenas noches. Esta noche vamos a presentar el tema de ventiladores correspondiente a la unidad número 5, perdón, de la materia de máquinas de fluidos incomprensibles, impartida por el profesor de Miguel Ángel Alonso. Equipo conformado por su servidor, Solís Correo Sergio, con número de control 2221-2022, y mi compañero Ángulo Hernández Aldo, con número de control 2321-0785. Empezaré hablando de las características generales y funcionamiento. Los ventiladores son máquinas eléctricas y mecánicas que mueven aire mediante un motor y aspas. Con esto crean un flujo y presión para diferentes usos, pero los principales son la ventilación, la refrigeración y la extracción, variando en tamaño y eficiencia según su diseño y la aplicación para la cual vayan a ser requeridos. El cálculo de caída en presión en ventiladores es esencial para dimensionar correctamente un ventilador. Implica evaluar la resistencia del flujo de aire en conductos y componentes del sistema para asegurar un rendimiento óptimo. Como sabemos, el aire es un fluido, es un tipo de fluido. Entonces, en el sistema de ventilación, en el ducto, pues presenta situaciones como la fricción, la resistencia, el acaparamiento, entre otros. En este caso tenemos un ejemplo que es la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta es ocupada para calcular lo que es la caída de presión en ventiladores. Sus variables incluyen el factor de fricción, que dependerá del material que esté hecho el ducto, normalmente metal, plástico o algunas veces incluso madera, yeso, entre otros, dependiendo de cómo es el ducto. Incluye la longitud del ducto, el diámetro del ducto, la velocidad del aire que tiene en el ducto mismo y la densidad del aire que normalmente se corresponde con el número uno, que es el estándar común que se usa en ingeniería. Tenemos los ventiladores centrífugos. Los ventiladores centrífugos utilizan un rodete giratorio para acelerar el aire radialmente. Como se puede apreciar en la imagen, el aire entra por ese conducto, esta entrada, el rodete gira y eso hace que el aire sea expulsado por esta cavidad, que en este caso es rectangular. Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de climatización y transporte de materiales. Eh, Son utilizados, por ejemplo, que puede apreciarse que parece como un ventilador de los que usan para inflar juegos inflables. Son utilizados para climatización, como puede ser en bodegas, que almacenen alimentos o en plantas industriales para mantener un ambiente fresco, que no se concentre mucho el calor, en residencias, en conjunto de habitaciones grandes para el acomodo de las personas, las familias. El transporte de materiales, pues requieren donde se requiere una alta presión de aire para transportarlos, como son materiales de construcción, por ejemplo, y en líneas de distribución de otro tipo de materiales, en otros tipos de industrias. Fórmulas. En los ventiladores centrífugos también se ven involucradas algunas fórmulas, que estas son para calcular ciertos aspectos que determinan qué tipo de ventilador centrífugo vamos a usar o cuál debes de eliminarse o qué se debe de cambiar, etcétera. Tenemos primeramente el flujo volumétrico, que se indica con la letra Q, que es una medida para saber cuántos metros cúbicos de aire se mueven por unidad de tiempo. Esta se puede calcular con la siguiente fórmula, que es igual a Q sobre área, que es la área de la sección transversal del ducto, medida en metros cuadrados, por B, que es la velocidad del aire en metros sobre segundo. El flujo volumétrico tiene unidades de metros cúbicos sobre segundo. La presión total, esta es la suma de la presión estática y dinámica y se expresa como presión total es equivalente a presión estática medida en pascales y la presión dinámica también medida en pascales. La presión dinámica, PD, esta se puede calcular. PD es igual a densidad del aire en kilogramos o metros cúbicos
por velocidad del aire en metros sobre segundos. La velocidad del aire está elevada al cuadrado y todo el resultado de la multiplicación se divide entre 2. La eficiencia del ventilador es crucial para evaluar el rendimiento del mismo. Varía ese dependiendo de la aplicación que vaya a tener el ventilador en alguna industria o en algún otro tipo de espacio, ese tipo de trabajo. Esta se expresa como la eficiencia, como un decimal, no tiene unidades. Es una unidad dimensional. Es igual a la potencia útil, P out, medida en watts, sobre la potencia suministrada al ventilador, que también se mide en watts. La potencia requerida, que simplemente se señala con una P mayúscula, que es la potencia que el ventilador necesita para mover el aire, que puede determinarse con la siguiente fórmula. P es igual a Q, que es el flujo volumétrico, multiplicado por el producto de PT, que es la presión total, y esto se divide sobre la eficiencia del ventilador, que normalmente es un decimal. Implica que necesitamos conocer esos mismos, flujo volumétrico y presión total, para calcular cuánta potencia que requiere el ventilador para tener un buen funcionamiento y un buen resultado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar sobre los ventiladores axiales. Y es que los ventiladores axiales funcionan mediante hélices que impulsan el aire en dirección paralela al eje de rotación. Su funcionamiento es parecido al de una hélice de avión. Estos ventiladores son muy eficientes para mover grandes volúmenes de aire a baja presión. Por eso se utilizan en sistemas de ventilación general, en refrigeraciones de equipos electrónicos, torres de enfriamiento y extractores de aire. Entre sus ventajas se encuentran sus diseños compactos, su bajo costo y fácil instalación. Y además consumen menos energía en aplicaciones donde no se requiere mucha presión. Sin embargo, no son adecuados para sistemas con demasiadas obstrucciones o ductos complejos, ya que su rendimiento disminuye cuando aumenta la resistencia del aire. ¿Sí? Selección y problemas de aplicación. La selección de un ventilador depende de varios factores importantes, como el flujo de aire necesario, la presión requerida y el tipo de aplicación. También se deben considerar aspectos como los siguientes: el nivel de ruido, el consumo de energía, el espacio disponible, la temperatura del ambiente o incluso la eficiencia del sistema. Si el ventilador no se selecciona correctamente, pueden aparecer problemas como ruido excesivo, vibraciones, bajo rendimiento o sobrecalentamiento del motor. Otros problemas comunes son el desgaste de rodamientos, la acumulación de suciedad y la pérdida de presión en el sistema. Para evitar estas fallas, es necesario realizar mantenimiento preventivo, una limpieza periódica y revisiones constantes de los componentes. Algunos usos comunes de los ventiladores es que los ventiladores se utilizan en hogares, oficinas, industrias y vehículos para mejorar la ventilación y controlar la temperatura. Los ventiladores centrífugos son más comunes en sistemas industriales y climatización, ya que generan mayor presión. Por otro lado, los ventiladores axiales se utilizan en espacios grandes y sistemas de refrigeración, porque pueden mover grandes cantidades de aire fácilmente. Además, en cualquier sistema de ventilación es importante calcular la caída de presión, ya que esto ayuda a mejorar la eficiencia y reducir el consumo energético. Actualmente muchos ventiladores modernos utilizan controles automáticos y variadores de velocidad para adaptarse mejor a las necesidades del sistema y ahorrar energía. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Pues nuestras conclusiones fueron que los ventiladores axiales y centrífugos son equipos fundamentales en los sistemas de ventilación y de refrigeración, ya que permiten controlar el flujo del aire y mantener condiciones adecuadas en distintos espacios y procesos. Los ventiladores axiales destacan por su capacidad para mover grandes volúmenes de aire con bajo consumo de energía.
mientras que los centrífugos son más adecuados para aplicaciones que requieren mayor presión. La correcta selección de un ventilador es muy importante para garantizar un funcionamiento eficiente, reducir el consumo energético y evitar problemas como ruido, vibraciones o incluso el sobrecalentamiento. Además, el mantenimiento previo y la limpieza periódica ayudan a prolongar la vida útil del equipo y mejorar su rendimiento. Finalmente, el uso de nuevas tecnologías como los controles automáticos y radiadores de velocidad permiten optimizar aún más la eficiencia de los sistemas de ventilación, adaptándose a las necesidades de cada aplicación y contribuyendo al ahorro de energía. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención a esta presentación y estamos abiertos a cualquier tipo de comentario. Gracias por su atención.